Los que hablan sin sentido abundan. Uno solo tiene que encender la radio, mirar la televisión o navegar por internet para descubrir un séquito de individuos que están muy contentos de opinar sobre el último acontecimiento del día. Resulta que analistas financieros se sienten calificados para criticar el estado del sistema educativo. Los políticos, por su parte, dicen una cosa cuando buscan elecciones, luego hacen lo contrario una vez en el cargo, aceptando todo el tiempo sobornos ofrecidos por intereses especiales. La realidad social en la que mucho del mundo se encuentra hoy es una realidad en la que las palabras y los hechos rara vez se unen para dar una imagen clara de lo que la gente realmente es. El evangelio que predicamos debe ser el evangelio que vivimos, el evangelio genuino. No hay nada tan irresistible como un cristiano completamente enamorado de Jesús y comprometido con la salvación de los seres humanos perdidos. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El versículo bíblico de hoy lo encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 12, y nos dice lo siguiente. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Pablo no escatimó palabras con los Gálatas. Sin embargo, su vocabulario fuerte simplemente reflejaba la pasión inspirada que sentía con respecto al bienestar espiritual de la iglesia que había fundado. Además del problema teológico crucial con el que estaba lidiando, la carta a los Gálatas también muestra de manera general cuán importante es la doctrina correcta. Si lo que creyéramos no fuera tan importante, si la doctrina correcta no importara tanto, entonces, ¿por qué Pablo habría sido tan ferviente, tan intransigente en su carta? Lo cierto es, por supuesto, que lo que creemos es muy importante, especialmente en cuanto al Evangelio. Y en Gálatas 4, 12 al 20, Pablo continúa con su discurso. Y aunque cambia el enfoque, por lo menos por un poco, Pablo ya presentó una serie de argumentos detallados y teológicamente sofisticados para persuadir a los Gálatas de sus errores. Resulta que ahora hace un llamado pastoral más personal. Y a diferencia de los falsos maestros que no tenían verdadero interés en los Gálatas, Pablo revela la inquietud, la preocupación, la esperanza y el amor auténticos de un buen pastor por este rebaño errante. Y no solamente estaba corrigiendo la teología, él buscaba atender las necesidades de aquellos a quienes él amaba, o sea, era un pastor completo. Veamos la fuerza del mensaje de Pablo en estos versículos. Voy a leer Gálatas capítulo 4, versículos 12 al 20. Son varios versículos, así que sígueme, por favor. Dice así. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no es para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo aquí actúa como un verdadero pastor que se interesa genuinamente por su iglesia. No como los otros maestros que hablaban solamente,
La preocupación de Pablo no era simplemente sobre ideas teológicas ni puntos de vista doctrinales. Su corazón estaba ligado a la vida de las personas que habían sido llevadas a Cristo mediante su ministerio. Y se consideraba más que un simple amigo. Era su padre espiritual y ellos eran sus hijos. Pero además de eso, Pablo compara su preocupación por los Gálatas con la ansiedad y la angustia que acompañan a una madre en trabajo de parto. Pablo había pensado que su trabajo de parto había sido suficiente para que tuvieran un buen nacimiento cuando él fundó la iglesia. Pero ahora que los Gálatas se habían apartado de la verdad, Pablo estaba experimentando esos dolores de parto otra vez para asegurarse el bienestar de ellos. Primero los describe como formados en el vientre materno. Luego se refiere a ellos como si fueran madres encintas. La palabra traducida como formado se usa en lenguaje médico para referirse al desarrollo de un embrión. Y por medio de esta metáfora, Pablo describe lo que significa ser un cristiano a nivel individual y colectivamente como iglesia. Amigo y amiga, ser un seguidor de Cristo es más que solamente la profesión de fe. Implica una transformación radical a la semejanza de Cristo. Y ahora mi primera pregunta de reflexión. ¿En qué aspectos has visto que el carácter de Cristo se ha manifestado en tu vida? ¿En qué áreas aún tienes mucho para crecer? Esa pregunta me la hago a mí mismo también. Pablo comprendía que para poder llegar a la comunidad y a los corazones con un mensaje de poder de parte del cielo, los mensajeros, en este caso los miembros, deberían ser transparentes y genuinos creyentes. El mundo de entonces, como el de ahora, están ávidos de cristianos tales que hablen más con su ejemplo que con sus labios solamente. Por eso Pablo les presenta un modelo de lo que ellos deberían llegar a ser. Humildemente se pone como ejemplo de ellos, pero no deja de apuntar a Cristo, el modelo perfecto. Y esto lo hace en sus cartas, no solo con los Gálatas, sino con otras iglesias. Leeré solamente dos textos. 1 Corintios 11:1, donde le expresa más o menos lo mismo. 1 Corintios 11:1 y dice así: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ahora en Filipenses 3:17 nos dice: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Varias veces el apóstol en sus cartas anima a los cristianos a imitar su comportamiento. Pregunto, ¿puede la gente decir lo mismo a nosotros? Imítenme. Resulta que en cada situación Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo autoritativo que los creyentes deberían seguir. En otros lugares se ofrece como un ejemplo de cómo deberían trabajar los creyentes para ganarse la vida y no ser una carga para los demás. Y en Gálatas 4:12, Pablo no les pide a los Gálatas que lo imitan a él, más bien les pide que se hagan como él es. Está hablando de ser, no de actuar. ¿Por qué? Porque el problema en Galacia no era un comportamiento poco ético o un estilo de vida impío, como la iglesia de Corinto. Corinto sí tenía problemas éticos muy serios. Resulta que la situación en Galacia estaba enraizada en la esencia misma del cristianismo, el asunto de la salvación. Tenía más que ver con el ser que el comportamiento. Y Pablo no estaba diciendo que actuaran como él, sino que fueran como él. En otras palabras, se está refiriendo a su experiencia como cristiano, un fundamento que descansa solamente sobre Cristo. Una fe que confía en lo que Cristo ha hecho por él y no en sus propias obras de la ley. Los Gálatas estaban dando más valor a su comportamiento que a su identidad con Cristo. ¿Conoces a alguien, además de Jesús, que represente un buen ejemplo para ti? ¿Cuáles son las cualidades de esa persona que son un ejemplo? ¿Y cómo puedes revelar mejor esas cualidades en tu propia vida? Regresemos a este versículo que parece un poco confuso. Gálatas 4:12.
Ya lo leímos, leámoslos otra vez. Aquí nos dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Por qué es que los Gálatas debieran volverse como Pablo si él ya se había vuelto como ellos? Pablo deseaba que se volvieran como él en su fe y confianza completas en la suficiencia plena de Cristo para la salvación. Y su comentario de que él se volvió como ellos era un recordatorio de que, aun siendo judío, se había hecho gentil sin la ley para poder alcanzar a los gentiles de Galacia con el Evangelio. Y como el gran misionero al mundo gentil, Pablo había aprendido a predicar el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. De hecho, aunque el Evangelio seguía siendo el mismo, el método de Pablo variaba dependiendo de las personas que intentaba alcanzar. Mira este comentario. Dice así: Pablo era pionero en lo que hoy llamamos contextualización, la necesidad de comunicar el Evangelio de tal manera que hable al contexto total de las personas a las que se dirige. Comentario muy sabio. Los comentarios de Pablo en 1 Corintios indican que creía que había límites de hasta dónde debería llegar una persona en la contextualización del Evangelio. Pablo menciona, por ejemplo, que aunque uno es libre de alcanzar de diversas maneras a los judíos y también a los gentiles, esta libertad no incluye el derecho de vivir un estilo de vida sin ley, pues los cristianos están bajo la ley de Cristo. Aunque la contextualización no siempre es fácil, un autor comentó lo siguiente, y tengo aquí la cita, y dice así: siempre y cuando podamos separar el corazón del Evangelio de su cascarón cultural, contextualizar el mensaje de Cristo sin comprometer su contenido, nosotros también deberíamos ser imitadores de Pablo. Escribió Timothy George en su comentario sobre Gálatas. Es muy fácil comprometer los principios, ¿verdad? A veces cuanto más uno sea cristiano, más fácil es caer en la transigencia. ¿Por qué será? ¿Será que entramos en un acostumbramiento? Analízate con seriedad. Yo recuerdo tantas personas que han comenzado tan bien con ese primer amor, su vida cristiana, y luego se vuelven totalmente indiferentes y mezclan los principios del mundo con los principios cristianos. Por eso es tan importante tener contacto con este bendito libro todo el tiempo, porque los principios de la palabra de Dios, amigo y amiga, realinean nuestra vida y nuestras prioridades, y lo necesitamos diariamente. En otras palabras, nos colocan en el camino que agrada a Dios y que conduce a la eternidad, y a la vez conduce a otros a tomar el camino correcto. Hagamos ahora un poquito de historia. La relación de Pablo con los creyentes de Galacia no siempre había sido tan difícil ni fría como se había vuelto ahora. De hecho, al reflexionar sobre el momento en que predicó el Evangelio por primera vez en Galacia, Pablo habla en términos deslumbrantes por lo bien que lo habían tratado. ¿Qué sucedió? ¿Qué acontecimiento parece haber llevado a Pablo a decidir predicar el Evangelio en Galacia? Repasemos. Gálatas 4:13 nos dice lo siguiente: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Bueno, al parecer la intención original de Pablo no había sido predicar el Evangelio en Galacia. Sin embargo, algún tipo de enfermedad lo afectó en su viaje, obligándolo a permanecer más tiempo en Galacia de lo que esperaba, o a viajar a Galacia para recuperarse. No lo sabemos, porque la naturaleza exacta de la enfermedad de Pablo está rodeada de misterio. Algunos han sugerido que contrajo malaria, otros sobre la base de la referencia de Pablo a la disposición de los Gálatas de quitarse sus propios ojos y dárselos, sugieren que quizás fue una enfermedad de la vista. Su enfermedad también pudo haber tenido relación con el aguijón en la carne, que menciona en 2 Corintios 12. Puede haber sido un problema digestivo, no sé. Lo que sea que estaba padeciendo Pablo nos dice que era tan desagradable que se convirtió en una prueba para los Gálatas.
En un mundo en el que la enfermedad a menudo era una señal de desagrado divino, resulta que la enfermedad de Pablo fácilmente pudo haberles brindado a los Gálatas una excusa para rechazarlo tanto a él como a su mensaje. Pero le dieron la bienvenida a Pablo de todo corazón. ¿Por qué? Porque sus corazones se habían conmovido por la predicación de la cruz y la convicción del Espíritu Santo. Pregunto, ¿qué motivo podrían tener ahora para cambiar de actitud? Y es lo que Pablo se preguntaba. Pasemos a algo práctico que nos afecta a cada uno. ¿Cuál pudo haber sido el motivo por el que Dios permitió que Pablo sufriera? ¿Y por qué a veces Dios permite que nos ocurran ciertas cosas como a Pablo? ¿Y cómo podría Pablo ministrar a los demás cuando estaba luchando con sus propios problemas? Y también la lección que sacamos es cómo nosotros podemos ministrar mejor a otros que están pasando por los mismos problemas. Y aquí hay una hermosa promesa de la providencia divina. Recuérdalo, grábalo en los pasillos de tu memoria. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero hay más. Segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 12, y nos dice así. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero también hay en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Mira esto, porque el Señor permite que nos ocurran algunas cosas. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezcas sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo no sé qué pasa contigo, pero mi experiencia personal, cuando me ocurrían cosas que no entendía, me atribulaba y clamaba, ¿por qué, Señor? Incluso escuchaba a otros decir, ¿por qué a mí me ocurre esto? Y temo que, ¿sabes? Esas no son las preguntas correctas para un hijo de Dios. A medida que han pasado los años y mi fe en Dios y en su amoroso plan para sus hijos ha ido creciendo, ya no me pregunto más ¿por qué?, sino ¿para qué? Esa sí es la pregunta correcta. Porque a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan o obran para bien. Dios es capaz aún de tornar las maldiciones en bendiciones. Sea lo que fuere, la enfermedad de Pablo evidentemente era grave y pudo haberse provisto fácilmente de una excusa, ya sea para culpar a Dios de sus problemas o simplemente abandonar la predicación del Evangelio. Pero Pablo no lo hizo. En vez de permitir que la situación lo superara, Pablo la usó como una oportunidad para depender más plenamente de la gracia de Dios. Escucha este autor. Dice, una y otra vez, Dios ha usado las adversidades de la vida, enfermedad, persecución, pobreza, incluso desastres naturales y tragedias inexplicables, como oportunidades para desplegar su misericordia y gracia y como medio para el avance de su evangelio. Timothy George, en los comentarios sobre los Gálatas.
muy sabio. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice. Yo creo cada vez más firmemente que las necesidades en las manos de Dios, escucha bien, las necesidades en las manos de Dios son el material del cual están hechos los milagros. Si no hay necesidad, pues no hay milagros. ¿Cómo puedes aprender a permitir que tus pruebas y sufrimientos te ayuden a depender más del Señor? Ahora Pablo pasa a enfatizar algo muy importante, y es decir, la verdad, y sin vueltas. Gálatas 4:16. Dice así: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Qué argumento poderoso presenta Pablo aquí? ¿Estás experimentando algo similar por decir y presentar toda la verdad? La expresión decir la verdad a menudo tiene connotaciones negativas, especialmente en nuestros días. Y puede considerarse una táctica contundente, sin restricciones ni distinción de enemigos, para presentarle la cruda verdad a otra persona, sin importar cuán desagradable o indeseada puede ser esa verdad. Si no fuera por los comentarios de Pablo en Gálatas 4:12 al 20 y unos pocos comentarios más esparcidos a lo largo de su epístola, se podría concluir erróneamente que el interés de Pablo en la verdad del Evangelio superaba cualquier expresión de amor. Sin embargo, como hemos visto, aunque Pablo estaba preocupado porque los gálatas conocieran la verdad del Evangelio, esa preocupación surgió por causa de su amor por ellos. ¿Quién no ha experimentado personalmente cuán doloroso puede ser tener que reprender a alguien o decirle la cruda verdad que no quería escuchar en términos simples, por cualquier motivo que sea? Lo hacemos porque la queremos a la otra persona, no porque deseamos hacerle daño, aunque por momentos el efecto inmediato de nuestras palabras les cause dolor o incluso enojo y muchas veces resentimiento contra nosotros. Lo hacemos de todos modos porque sabemos qué es lo que necesita oír la otra persona, sin importar que nos desee escucharlo. ¿No pasa eso con nuestros hijos? Ellos no entienden, pero le decimos claramente cómo son las cosas para que puedan hacer lo correcto. Y en contraste con la sinceridad del Evangelio de Pablo, por el cual arriesga la posible ira de los gálatas, está arriesgando que se enojen con él. Resulta que sus oponentes estaban intentando activamente de ganarse el favor de los gálatas, no por amor a ellos, sino por sus propias motivaciones egoístas. Piensa en algún incidente en el que tus palabras, aunque veraces y necesarias, hicieron que alguien se enojara contigo. ¿Qué aprendiste de esa experiencia que podría ayudarte la próxima vez que debas hacer algo similar? Y ahora, para concluir, amigo y amiga, leeré algunos pensamientos inspirados por Dios de mi autora favorita, Elena de White. Y después terminaré con unas preguntas de reflexión. Y esto está en los Hechos de los Apóstoles, comentando lo que ocurrió en los días de Pablo, página 309 y 311. Sígueme. En las iglesias de Gálatas, el error abierto y desenmascarado estaba suplantando el mensaje evangélico. Cristo, el verdadero fundamento de la fe, era virtualmente desplazado por las anticuadas ceremonias del judaísmo. Y el apóstol vio que para salvar a los creyentes gálatas de las peligrosas influencias que los amenazaban, debían tomarse las más decisivas medidas, darse las más penetrantes amonestaciones. Una importante lección que todo ministro de Cristo debe aprender es que debe adaptar sus labores a la condición de aquellos a quienes trata de beneficiar. La ternura, la paciencia, la decisión y la firmeza son igualmente necesarias, pero han de ejercerse con la debida discriminación. El tratar sabiamente con diferentes clases de mentes, en diversas circunstancias y condiciones, es un trabajo que requiere sabiduría y juicio iluminados y santificados por el Espíritu de Dios. Pablo rogó a los que habían conocido una vez el poder de Dios en sus vidas a volver a su primer amor de la verdad evangélica, y con argumentos irrefutables les presentó su privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres en Cristo.
por cuya gracia expiatoria todos los que se entregan plenamente son vestidos con el manto de su justicia. Él sostuvo que toda alma que quiera ser salvada debe tener una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios. Las fervientes palabras de ruego del apóstol no fueron estériles. El Espíritu Santo obró con gran poder y muchos cuyos pies habían sido descarriados por caminos extraños volvieron a su primera fe en el Evangelio y desde entonces se mantuvieron firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres. Qué hermoso comentario. Reflexiona un poco sobre la cuestión del sufrimiento y cómo Dios puede usarlo. ¿Cómo lidiamos con situaciones en las que nada bueno parece haber surgido del sufrimiento? ¿De qué manera podemos evitar desanimarnos si no está sucediendo lo que rápidamente esperamos que pase o que debería ocurrir? ¿Confías lo suficientemente en Dios? ¿Crees que eres capaz de manejar las cosas a su tiempo? Por eso dice la Biblia que todo lo que no es de fe es pecado. Y tú y yo tenemos que aprender a confiar implícitamente en Dios. Escucha, si somos sus hijos, ¿por qué temer al futuro si el futuro está en sus manos? Y Él ha provisto un futuro glorioso para aquellos que le aman. El diablo quiere que pongas la vista en el aquí y el ahora, para que no mires más allá, porque entonces te hará perder el rumbo. Mira más allá. Hay un Jesús que va adelante, fue por el camino angosto y pronto vendrá. Vendrá para darnos la libertad completa de la presencia del pecado. Acompáñame en oración. Gracias, Padre, por darnos tu palabra, por presentarnos un mensaje tan claro que nos realinea. Permite que cada día hagamos de tu palabra nuestra guía, para que su luz alumbre nuestro camino, el camino que conduce a la eternidad. Ese es el destino de cada uno y lo que tú te propones en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, llegó el momento de despedirnos. Hay mucho más que seguiremos comentando durante esta serie de lecciones de vida acerca de la preocupación de Pablo por su iglesia en Galacia. Y gracias a Dios por este mensaje del libro de Gálatas que nos habla de la salvación que hay en Cristo Jesús. Es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos y será hasta un próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros para que lo sintonicen. Así que Dios nos ayude y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.